Bueno, cada vez lo que estamos observando es una mayor presión sobre nuestros territorios ancestrales, es decir, nuestros dominios ancestrales, y esta presión viene por un conjunto de intereses. Uno de esos intereses, sin duda, es los recursos naturales que guardan nuestros territorios. Y sabemos que nuestros territorios son muy ricos en biodiversidad, son muy ricos en recursos hídricos, genéticos, pero también hay recursos y naturales no renovables, como en este caso el oro, que está en gran parte de nuestras cuencas hidrográficas, como por ejemplo la cuenca del río Caca, la cuenca del río La Paz, la cuenca del río Tuichi y la cuenca principal, que es el río Beni. Entonces, eso cada vez está haciendo que estos territorios pues se vean amenazados, pero sobre todo también vemos que hay una agudización, diríamos, de una crisis económica que gran parte ha sido también ahondada o profundizada por la pandemia del COVID. Entonces, ante esa situación adversa, muchos hermanos indígenas de las comunidades se han visto como atraídas a desplazarse a las zonas mineras, ¿no? Y el hermano Miguel Supa, comunario de la comunidad San Miguel del Bala, es una de esas personas que ha ido en busca de estas oportunidades y logró conseguir un trabajo como jornalero justamente en la comunidad de Chushuara, una comunidad intercultural. Entonces, lamentablemente en ese asentamiento parece que hay pugnas, ¿no?, entre quienes se reconocen como comunidades campesinas y quienes están llegando poco a poco también a penetrar estos espacios, sobre todo las comunidades interculturales. Entonces ahí este enfrentamiento de finales de marzo ha derivado en que el hermano Miguel Supa sea arrestado. Ha sido público este problema, se lo ha visto al hermano Miguel Supa maniatado y luego conducido por, entendemos, las comunidades que se han sentido afectadas. Entonces, el hermano Miguel fue trasladado hasta el municipio de Apolo. Allá un juez dictó la sentencia preventiva, no por avasallamiento, porque eso es lo que entendíamos nosotros, que la disputa por la tierra y los recursos naturales como el oro, pensamos que era esa la causa, pero el juez en realidad el delito que le está siguiendo al hermano Miguel es intento de homicidio. Entonces ya es un delito mayor, ¿no? Y eso nos ha preocupado mucho porque normalmente pues nosotros los indígenas, Vicky, no tenemos esa cultura violenta, agresiva, ¿no? Peor aún de portar armas, pero yo no sé, por eso es que nos preocupa mucho y nosotros como comunidades afectadas en esta región hemos estado también a través de nuestra asesoría jurídica intentando conocer el cuaderno de investigaciones, o sea, qué es lo que ahí en ese cuaderno se le está señalando respecto al hermano Miguel, o sea, nos quedan muchas dudas. Entonces, y también la premura, el tiempo en el cual el juez de Apolo ha dictado esta detención preventiva en la cárcel de San Pedro, porque lo llevaron allá. Y creo que nosotros queremos conocer también el momento del conflicto que se da en el sector de Chushuara. Ahí, si no habían policías, ¿cómo es que se arresta? ¿Cómo es que prácticamente ya se le empieza a privar de su libertad al hermano y se lo traslada? Desde Chushuara hasta Apolo es una distancia larga y de Apolo hasta La Paz, ¿no?, para llevarlo a un ambiente también diferente pues al que nosotros estamos habituados acá, ¿no? Entonces, en ese enfrentamiento también, y algo que nos llama mucho la atención, es que él no era el único que ha quedado en calidad de arrestado. Las fotografías nos muestran que al menos se habla de 18 personas, pero de todas estas personas que estuvieron o que causaron este enfrentamiento violento, fue lamentablemente nuestro hermano Miguel Supa Gámez el que quedó con detención preventiva, junto a una señora también que estaba en ese conflicto, ¿no?
Todos los demás han tenido un abogado profesional que los ha asistido, pero lamentablemente para nuestro hermano Miguel no ha habido, por las condiciones, por la realidad precaria en el que se encuentra él. Obviamente que pues es difícil que pueda contar con un abogado que pueda asistirlo y defenderlo. Entonces lo que ha hecho el Estado es asistirle con una defensa pública, ¿no? Y entendemos que la defensa pública es más de formalidad, de cumplimiento. Entonces muchas veces casi no vamos a obtener quizás un respaldo o un trabajo que realmente pueda lograr que él salga en libertad. Y ahí creo que de alguna manera, por la acumulación o las tareas que deben tener estos abogados de defensa pública, quizás no ha sido posible también agilizar, ¿no? Y en base a eso es que este hermano pues ya está más de 200 días con detención preventiva en la cárcel de San Pedro, allá al interior de esta entidad penitenciaria. Ha estado moviéndose en varias salas, porque creo que tienen como distintos lugares, ¿no? Ahora sabemos que él está en el sector Chonchocorito, desempeñando algunas funciones también para poder autosostenerse. Imagínate, estar dentro de la cárcel implica también tener una posibilidad económica para poder sostenerse. Entonces él, al ser una persona que no tiene esposa, que no tiene hijos, solo familiares más lejanos, la única familiar que ha coadyuvado un poco en todo esto es la sobrina del hermano Miguel, pero ella igual, por la situación de compromisos que tiene, trabajo, su familia, no ha podido estar permanentemente, ¿no? Y lamentablemente pues las instituciones del Estado demandan que tiene que ser alguien que esté muy ligado a la persona, ¿no? Entonces, al no tener esos familiares cercanos, ha sido bastante delicado, pero nos alegra que ya en las últimas semanas conocer que el hermano ha podido lograr su certificado de nacimiento, producto del trabajo que ha hecho una profesional, una visitadora social de la cárcel de San Pedro, con personas de Cáritas Carcelaria, ¿no?, en La Paz, que han estado haciendo ese esfuerzo para que el hermano pueda lograr primero su certificado de nacimiento, ¿no? Y ahora entendemos que ya también ha recibido hace un par de días atrás su carnet de identidad, con lo cual creo que ya no habrían argumentos tan fuertes que tenga el Estado, porque entendíamos que un argumento que se ha utilizado es que él no tenía documento de identidad, no portaba documento. Pero contradictorio, porque como a una persona que no tiene esos documentos, no sabe quién es, pero se la procesa. Pero exactamente, pero para ya querer liberarlo, o sea, el Estado argumenta de que al no tener documentos de identidad no puede hacer nada, ¿no? Entonces, ahora que ya ha obtenido estos documentos, creo que es importante que la comunidad, las autoridades de la comunidad San Miguel del Bala, el pueblo Tacana y las organizaciones que representan a los pueblos indígenas en los distintos niveles, pues ejerzan una presión para que el hermano pueda salir por lo menos con detención domiciliaria y defenderse. Lo ideal sería que él salga bajo ningún condicionamiento y pueda obtener su libertad plena, pero bueno, esperamos que algo así pueda ocurrir. De todas maneras, Vicky, creo que es importante resaltar que aquí el Estado ha vulnerado un conjunto de derechos fundamentales que tenemos los pueblos indígenas. Me refiero a derechos individuales y colectivos, ¿no? Entonces, todo eso no puede quedar en la impunidad. Y yo apelo como persona que vivimos en estos territorios, de que tenemos que exigir al Estado, a través de sus instituciones, puedan ellos hacer un descargo claro de qué ha ocurrido con el caso del hermano Miguel, porque para nosotros hay muchas arbitrariedades que se han cometido. Hay una detención que lo hemos considerado totalmente injusta, ¿no? El hermano Miguel
no tiene nada que ver con ese enfrentamiento violento que se han producido ahí.